Mi nombre es Elisa. Tengo 64 años. Vivo en Villa Esmeralda, un pueblo tranquilo en el corazón cafetero de Colombia, donde las calles huelen a café recién tostado por la mañana y a tierra mojada por la tarde. Aquí todo parece suspendido en el tiempo. Las casas coloniales, las bancas del parque, hasta las miradas de los que pasan. Viví mucho tiempo dentro de un marco. Primero como esposa, luego como viuda, más tarde como abuela. Sabía ser útil, pero había olvidado cómo era sentirse viva. Después de la muerte de mi esposo, Rodrigo, todo quedó vacío. Él fue un hombre bueno, honesto, siempre atento, pero nunca notó que una mujer necesita más que solo cuidados. Necesita atención, necesita el tacto, necesita la sensación de ser deseada. Guardé silencio sobre eso durante años. ¿De qué otra forma podría ser? En nuestra sociedad, de esas cosas se susurra, no se habla en voz alta. La finca en Guatapé la construimos juntos. O mejor dicho, Rodrigo la construyó para mí. Pero cuando murió, nunca me decidí a mudarme allí. La casa sin él parecía una cáscara vacía, hasta el día en que su nieto del primer matrimonio, Mateo, empezó a visitarla. Era apenas un adolescente la primera vez que lo vi. Tímido, delgado, reservado. Ahora era un hombre de 27 años, fuerte, alto, con una mirada en la que había más silencio que palabras. Empezó a visitarme cada jueves con la excusa de revisar el filtro de la piscina o limpiar los desagües. Yo sonreía, pero el corazón me latía un poco diferente cuando se acercaba demasiado. La semana pasada me dijo, abuela Elisa, esta finca es tuya. Mi abuelo la construyó para ti. Deberías vivir aquí. No respondí de inmediato. Sentía que las paredes de esa casa todavía respiraban a Rodrigo. Pero esa misma noche hice una maleta. Fui a Guatapé y Mateo estuvo a mi lado. Me ayudó a instalarme, limpió las ventanas, movió los muebles, incluso eligió conmigo las cortinas. Era paciente, atento, casi demasiado. Intenté convencerme de que solo era amabilidad, pero dentro de mí se movía algo completamente distinto. Cada jueves lo esperaba como si fuera una fiesta. A las 3 de la tarde ya estaba nadando en la piscina. Como si supiera que tarde o temprano, él no llegaría a las 5 como había prometido, sino antes. Y llegó. Yo estaba en el agua con un traje de baño cerrado y elegante, con un fino bordado en el cuello. El cabello húmedo, los ojos cerrados. Nadaba como en un sueño y de repente sentí que la cabeza me daba vueltas. No me asusté, hasta me resultó placentero. El cuerpo se volvió ligero. Estaba casi perdiendo el conocimiento. Y en ese momento, a través del ruido del agua, escuché una voz de Elisa. Desperté del frío. Mateo estaba junto a la piscina, tirando de mí hacia arriba. Sus manos rodearon mi cintura. Me cargó como a una niña, con facilidad, con seguridad. Y entonces sentí por primera vez que en esos toques había algo no solo protector, sino personal. Me sentó junto a la chimenea, me cubrió con una manta. Yo temblaba, pero no de frío. Él estaba de pie frente a mí, con la camiseta mojada pegada al cuerpo. Y en sus ojos había algo prohibido. ¿O me lo parecía a mí? Me dio agua. Una galleta. Y dijo que nunca más me dejaría sola en la piscina. Asentí, no porque tuviera miedo, sino porque quería que estuviera cerca. Cuando se fue a cambiar, me quedé sola. Mi traje de baño todavía estaba húmedo, y por dentro todo ardía. Por primera vez en muchos años, no me sentía una abuela. Me sentía una mujer. Y cuando volvió, ya solo en pantalones cortos, y se sentó a mi lado, sin mirarme directamente pero sintiendo cada movimiento mío, comprendí que había comenzado algo que ya era imposible detener. Al jueves siguiente, empecé a prepararme desde la mañana. Y no se trataba solo del tinto o de la limpieza en la cocina. Elegí un vestido, no revelador, pero seductor a su manera. De color vino tinto oscuro ajustado con mangas largas y una tela suave que marcaba mis curvas sin mostrar nada de más. Recogí mi cabello en un moño, dejando algunos mechones que caían como por casualidad sobre mi cuello. Cuando Mateo entró se quedó paralizado un segundo en el umbral, y vi en su mirada lo que no me había atrevido a imaginar antes. Respeto sí, pero también algo voraz, vivo. Como si no viera en mí solo a la viuda de su abuelo, sino a una mujer.
¿Algo especial hoy?, preguntó, recorriéndome con la mirada, como si no supiera dónde posarla. Solo es jueves, respondí y señalé la cafetera. ¿Quieres un tinto con hierbabuena? Se sentó a la mesa en silencio, pero sus rodillas estaban demasiado cerca de las mías. A propósito no me aparté, quería sentir qué pasaría después. Por dentro todo zumbaba. Estuve viendo tu armario en el cuarto, empezó como de pasada. Tienes muchas cosas bonitas. ¿Las usas a menudo? ¿Acaso vale la pena guardar la belleza bajo llave? Sonreí, y tomé un sorbo de mi tinto. ¿Y tú miras a menudo en los armarios ajenos? Solo si quiero conocer a una mujer más de cerca. Esa frase sonó como un golpe en un cristal. No respondí. Me levanté en silencio y fui a la sala. Allí, junto a un sillón, había una pequeña caja con fotos mías de Rodrigo de la familia. Saqué una foto donde estábamos mi esposo y yo en Cartagena, y la miré durante un largo rato. Él se acercó por detrás. Sentía su aliento cerca. Demasiado cerca. Eras hermosa, la voz de Mateo se suavizó. Y no has cambiado. Los años no perdonan, Mateo. ¿Los años? Sí, pero sigues siendo la misma. Me gustaría saber cómo eres en realidad. Extendió la mano, no me tocó. No solo la dejó suspendida en el aire cerca de mi cintura. Podría haberme apartado, pero no lo hice. Todo el día pasó como en una neblina. Preparamos pasta, nos reímos de cómo le puse demasiada sal a la salsa. Él dijo que lo había hecho a propósito para que se quedara más tiempo. No discutí. Por la noche, mientras veíamos una película, nuestras manos terminaron sobre la misma manta. Sentí como su dedo meñique rozaba mi palma. Por casualidad, quizás, pero no quité la mano. Justo al final, dijo, no quiero que estés sola. Nunca más. Esas palabras me tocaron más que un beso porque no solo significaban deseo, sino también una intención. Y luego se fue. Sin abrazos, sin caricias, pero con una mirada que me dejó sin poder dormir por mucho tiempo. Esa noche elegí lencería fina, de encaje color champán. Nadie la vería, pero yo sabía que mañana todo podría cambiar. Esta vez, Mateo llegó más tarde de lo habitual. Ya casi empezaba a preocuparme cuando escuché el chirrido de la puerta del jardín. Salí al porche. Él estaba junto a la puerta, con una chaqueta deportiva, el pelo algo revuelto y una caja de pasteles en las manos. Llego tarde, lo compensaré con azúcar, bromeó, entregándome la caja. Si sigues comportándote así, tendré que renunciar a lo dulce. Lo miré por encima de mis gafas, y él sonrió levemente. En la cocina, todo fue casi como siempre. Casi. Sentía la tensión en cada uno de sus movimientos. A menudo se quedaba en silencio como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Pareces como si esperaras algo, dijo cuando me di la vuelta para sacar el té. Y tú pareces como si no supieras cómo hacer la pregunta, respondí en voz baja, sin girarme. Se acercó más. Sentí como su mirada se deslizaba por mi espalda, por la tela delgada de mi blusa, por la cintura de la falda que había elegido a propósito, de talle alto y ajustada. Un fetiche por las telas. Sabía que lo notaría. He estado pensando, empezó y se detuvo. Tú entiendes que no eres solo una parte del pasado de mi abuelo, ¿verdad? Me quedé helada. ¿Y qué soy para ti, entonces? Se acercó por completo. Mis dedos todavía sostenían la taza, pero mi cuerpo ya ardía. Aquella en quien pienso por las noches, susurró directamente en mi oído. Una ola de calor recorrió mi cuerpo. Quise retroceder, decir que esto no estaba bien, pero no pude. En lugar de eso, me giré. Estaba muy cerca, y nos miramos a los ojos durante demasiado tiempo. Tengo miedo de esto, Mateo, confesé. Tengo miedo de perderme a mí misma. O de encontrarte. Tomó mi mano. Sus dedos estaban tibios, un poco húmedos por el nerviosismo. La llevó lentamente hacia su corazón. Latía rápido como si quisiera demostrar que no estaba jugando. Por la noche me puse una bata larga de seda, de color azul oscuro, bien cerrada con el cinturón, pero sin lencería debajo. Era mi decisión silenciosa. Él lo vería o no, pero yo ya me sentía diferente.
Nos sentamos en el suelo junto a la chimenea. Él leía en voz alta fragmentos de un libro de ciencia ficción que encontró en un estante. Yo no escuchaba. Miraba cómo se movían sus labios. «Tienes unas manos hermosas», se me escapó. Me sorprendió haberlo dicho en voz alta. Me miró, dejó el libro lentamente y no dijo nada. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. Bajé la mirada, y entonces él dijo: «¿Puedo tocarte?». Asentí. Su palma se posó en mi hombro sobre la tela. Deslizó lentamente los dedos hasta mi codo, luego regresó hacia el cuello. Cerré los ojos. No pasó nada más. Solo ese toque lento, atento, explorador. Sus dedos eran cuidadosos como los de un escultor, y sentí que me estaba moldeando de nuevo. Luego se fue. Sin un beso, sin palabras. Solo su mirada quedó sobre mí como una huella, y todo mi cuerpo respondió a ella hasta bien entrada la noche. Viernes por la mañana. Parecía un día cualquiera, pero todavía sentía el calor de sus dedos en mi cuello. Mi cuerpo parecía guardar su huella, como si Mateo todavía estuviera aquí, en estas paredes, en la habitación, en la almohada de al lado. Tardé en salir del dormitorio. Caminé descalza por la alfombra, toqué la seda de la bata que la noche anterior él había acariciado con la mirada y luego con la piel. No podía entender si había sucedido o si simplemente lo había soñado. Durante todo el día intenté distraerme. Cuidé las flores del jardín, revisé los viejos libros de Rodrigo, incluso intenté empezar a bordar, pero los hilos se enredaban como mis pensamientos. Y por la tarde, una llamada. «Elisa, hola. Olvidé mi chaqueta en tu casa», dijo él. «¿Puedo pasar a buscarla?» «Claro. Está colgada en la entrada, como si te estuviera esperando», respondí, y me sorprendió lo tranquila que sonó mi voz. Llegó 20 minutos después. Ya había oscurecido. Yo llevaba un vestido gris claro con un cinturón, un poco por encima de la rodilla, y un cardigan de punto. El pelo suelto. No pretendía seducirlo. Simplemente era yo misma. Cuando entró no hubo incomodidad entre nosotros. Había expectación. La chaqueta. «Aquí está», se la extendí. Pero no la tomó, solo me miró y, de repente, en voz baja: «No puedo dormir. Después de lo de ayer». Me quedé inmóvil, no respondí, solo permanecí de pie. Se acercó lentamente como si temiera asustarme. «Quisiera tocarte de nuevo, si me lo permites». «Solo si lo haces despacio», susurré. Tocó mi rostro. Sus dedos estaban más cálidos que la última vez, más suaves. No había prisa, solo una ternura cautelosa y profunda. Luego pasó su mano por mi cuello, por la clavícula, hasta donde el escote del vestido revelaba un poco de piel. Me estremecí. Él se detuvo. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí. «Todo está demasiado bien». Deslizó la palma por mi hombro, luego por mi brazo hasta la muñeca, como si estudiara cada línea. Cerré los ojos. No era solo un toque, era una sed de verdad táctil. Para creer que estaba viva. Sentí como sus labios rozaban mi palma. Dejaron su aliento sobre ella. Una ola de calor recorrió mi cuerpo. ¿Una tormenta? No. Era como la niebla de la mañana. Silenciosa, suave, inevitable. Y aún así, se fue de nuevo. Tomó su chaqueta y se fue. Pero no dijo adiós. Solo hasta mañana. Cerré la puerta y me apoyé en el marco durante un largo rato. La respiración era agitada. Sentía como me temblaban las rodillas, porque sabía que mañana la frontera sería borrada. Sábado. El día que temía y esperaba. Desperté temprano. Bajo mis dedos, la sábana vacía, pero en mi mente tenía la sensación de no estar sola. Él vendría hoy, y quizás todo cambiaría. No quería prepararme como para una cita, pero todo dentro de mí susurraba: «Prepárate». Llevaba un vestido beige de lana fina, suave, con mangas largas y una abertura en el muslo que solo se veía al moverse. Debajo, lencería de seda color piel, ligera, casi ingrávida. Dejé mi cabello suelto. Un sutil aroma a lavanda, para que solo lo sintiera quien se acercara de verdad.
Llegó sin llamar, simplemente tocó la puerta. Cuando abrí, estaba allí con una maleta. ¿Te vas a quedar?, pregunté sin ocultar ni la sorpresa ni el deseo. Si dices que sí. Me hice a un lado. En silencio. Él entró, dejó la maleta junto a la escalera. Su mirada no divagaba, no buscaba excusas. Me miraba a mí, solo a mí. Fuimos a la cocina, preparamos el desayuno juntos, pero las manos temblaban, los huevos se quemaban, el aceite salpicaba. Se paró detrás de mí, me abrazó. Sus palmas se posaron sobre las mías. Y entonces entendí que el punto de no retorno había quedado atrás hacía mucho. Ahora solo quedaba elegir, tener miedo o ser. Me giré. No esperó permiso. Sus labios encontraron los míos. Suaves sin prisa, como si estuviera comprobando, estoy aquí, soy real. Enlacé su cuello con mis brazos. Me apretó más cerca. Sus palmas rodearon mis caderas, no con rudeza, sino con esa misma atención que tanto me había faltado todos estos años. Como si dijera, estoy aquí, estoy contigo. Te siento. No fuimos al dormitorio. No nos quedamos allí, en la cálida alfombra junto a la chimenea. Mi vestido se deslizó por mi piel como agua. Tocó cada línea de mi cuerpo como si supiera dónde más deseaba ser notada. Hablaba en susurros. No vulgaridades sino cumplidos. Tu piel huele a luz. Tus rodillas son como puntos de poder. Eres la mujer más real que he conocido. Yo reía, susurraba en respuesta. Nuestros cuerpos estaban en ritmo. Todo era explícito pero casto. Más sentimientos que movimientos, más silencio que sonidos. Y cuando se durmió a mi lado con la cabeza apoyada en mi muslo, pasé los dedos por su pelo, sonreí y cerré los ojos. No solo me sentía deseada, era importante. Pero todo cambió una hora después. La vibración de su teléfono. Lo tomé. En la pantalla, Camila trabajo. No quería mirar, pero presioné y vi un mensaje. Fotos que no eran de trabajo y una frase, decías que estarías libre el lunes. ¿Qué cambio? Cerré la pantalla, dejé el teléfono en su sitio y luego me levanté, fui a la cocina y empecé a preparar café. Las manos me temblaban, no de dolor, sino de claridad. Cuando se despertó, sonreí. ¿Despertaste? ¿Te llamaron? Deberías mirar. Tomó el teléfono y palideció. Levantó la vista hacia mí. Elisa. Toma tu café. Luego me dirás. Me senté frente a él. Y en mi cabeza resonó, cuántos años había esperado este contacto y qué tan rápido podía volverse ajeno. No dijo nada. Ni excusas ni palabras, solo miraba. No estoy enojada, dije en voz baja. Solo quiero saber quién soy para ti en realidad. Él guardó silencio. Entonces piénsalo, me levanté. Pero cuando estés listo para hablar, no mientas, porque ya no juego a las escondidas. Asintió, tomó la taza, bebió un sorbo de café. Y entonces salí, me senté en una banca afuera. Una ráfaga de viento me tocó la cara, como sus dedos. Y pensé, me encontré a mí misma, incluso si lo perdí a él.